Saludos, señoras y señores, y bienvenidos a una entrega más del Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Hoy nos acompaña una vez más nuestro queridísimo amigo y nunca suficientemente estimado don Juan Antonio Aguilar, director del Instituto Español de Geopolítica, estudioso de estrategia militar, política internacional, geopolítica y ya sobradamente conocido por todos nuestros espectadores habituales. Juan Antonio, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenido. Muy igual, muy bien, buenas noches, buenos días o buenas tardes, que nos vean a distintas horas. Y nada, aquí dispuesto como siempre, un placer para compartir contigo el programa. Muchísimas gracias. Bueno, tenemos mucha tela que cortar. Yo no puedo no empezar este programa o empezar este programa sin, sin hablar del desfile espectacular que vimos en Pekín. Casi fuera de lo humano, es decir, con una precisión casi hasta entrando en los carros de combate. Ya no te hablo Sí, del desfile en formación cerrada, ¿no? Sino entrando en los carros de combate, en los coros inmensos, es decir, no sé, de una perfección pues brutal, brutal. Y vamos, me ha chocado mucho porque ya yo había visto desfiles del Ejército de Liberación chino, pero este desde luego lo han celebrado por todo lo alto, ¿eh? sí, ¿no? Además hay detalles, ¿eh? A ver, todo el mundo, de forma lógica, pues se acaba fijando, bueno, en la espectacularidad del desfile, en las nuevas armas que se han expuesto. Hay que decir que no han desfilado todas las que tenían preparadas. Ah, A sí. última hora, sí, a última hora se retiraron diversos sistemas de armas del desfile. Ah, yo no sabía esto. Sí, sí. Entre otros, por ejemplo, un dron bastante monstruoso que es una nave nodriza que lleva dentro decenas de drones más pequeños que se utilizan, pues eso, para hacer un ataque en profundidad. Esa nave nodriza ha llegado a la zona, digamos, de despliegue, suelta sus drones y que atacan en enjambre. Y esto al final, por ejemplo, lo retiraron, ¿no? Es decir, aunque ha salido en la prensa china, pero lo retiraron. Y algún otro sistema, es decir, de armas de energía dirigida, tipo microondas y demás. Es decir, ahí pusieron alguno, pero hay otros que retiraron. Hemos visto armas láser, por ejemplo, desfilar. Es decir, en definitiva, es normal, la gente se fija en estas cosas porque son muy espectaculares. El desfile fue perfecto, es decir, espectacular. No solo lo que es el paso de las tropas, sino también en los coros, el homenaje a la bandera, el pase de revista de Xi Jinping. Y sobre todo yo creo que ahí había, desde el punto de vista ya del análisis geopolítico, estaba la foto del siglo hasta en este momento. Y la foto del siglo era esa tribuna con Xi Jinping, a su derecha Vladimir Putin, a su izquierda Kim Jong-un y en los laterales y detrás hasta 28 jefes de Estado, primeros ministros, presidentes de asambleas nacionales, etcétera. Es decir, de Venezuela al Congo, de Vietnam a Bielorrusia. Es decir, bueno, estaba ahí una representación muy amplia de todo el subglobal. Y esa foto es la que, bueno, es la que provoca con otras pues la reacción de Trump y otros en Occidente, la señora Callas, por ejemplo, hablando de que poco menos que era el bloque de los autocráticos, de este tipo de lindezas a las que nos tienen acostumbrado estos indigentes intelectuales, y yo creo que es una foto que dice mucho del mundo que se está construyendo y que, bueno, pues que ya habíamos hecho comentario con respecto a la cumbre de la Convención de Cooperación de Shanghái. Ahora tenemos, bueno, justo después del desfile fue el Foro Económico Oriental. Después del Foro Económico Oriental, ahora vamos a tener la cumbre extraordinaria de los BRICS, que se va a realizar virtualmente, pero decir, con carácter de urgencia por deseo de Brasil. Es decir, bueno, es que es un movimiento ya casi continuo, ¿no? Es decir, Sí. y esto, claro, impone
que se reflexione sobre realmente cómo está cambiando el mundo. O sea, el mundo Desde está luego. cambiando en estos momentos. Tenemos la suerte de estar viviéndolo, es decir, está cambiando en estos momentos. Siempre que hay cambios a nivel global o de carácter de geopolítica que afecta a amplias zonas del globo o a todo el globo, conlleva un alto riesgo. Siempre conlleva un alto riesgo y, lógicamente, un aumento de la conflictividad, porque evidentemente, si hay potencias que progresan, hay potencias que entienden que ese progreso es una amenaza para ellos, para su dominio. Y bueno, pues eso hace que el riesgo global aumente. Y bueno, pues como estamos en tiempos donde cuando hablamos de riesgo global no solo hablamos de riesgo militar, estamos en tiempos de guerras de cuarta y quinta generación, de guerras híbridas y demás, pues significa riesgos económicos, riesgos sociales, riesgos políticos, diplomáticos, riesgos de todo tipo. Desde Y luego. ese es el mundo que estamos viviendo y bueno, pues en cierto sentido es verdad que existen esos riesgos, pero en otro sentido también hay que decir que esto demuestra que la historia se mueve y que estamos viviendo un momento histórico que seguramente se tratará en el futuro en los libros. Sí, bueno, eso no cabe duda porque, a ver, un hecho tan menor, si se quiere, ¿no? Dentro de una parada militar con todas las imágenes y las fotos que pudimos ver. Pero, por ejemplo, ¿quién nos hubiera dicho que Corea del Norte iba a ocupar ese lugar un día tan ¿No? importante? Es Pero decir, fíjate, es que Corea del Norte, es que hace 6 años, 7 años, 8 años, nos dicen que Kim Jong-un va a estar ahí y no nos lo creíamos nadie. exacto, Sí, es decir, Corea del Norte estaba aislada, aisladísima. bueno, era el Kim país Jong, paria, que era claro, el que reino sí, ermitaño. bueno, aquello Sí, era el imperio de las hambrunas, sí, sí. donde además asesinaban de forma rarísima siempre a dirigentes coreanos. Echándolos a comer a los perros y Sí, sí, cosas sí, así. que luego resucitaban, no sabemos por qué extraña tecnología, resucitaban y volvían a aparecer, ¿no? Es decir, esto es lo que nos Sí. vendía la prensa siempre, ¿no? Pero de hecho, Kim Jong-un pues no salía prácticamente, bueno, no salía del territorio. Es decir, porque era un país completamente aislado. Bueno, hoy es un país que está donde está, que tiene un acuerdo estratégico con China y otro acuerdo estratégico con Rusia, y que indefectiblemente a futuro acabará entrando en la Organización de Cooperación de Shanghái. O sea, es decir, eso va a ser inevitable, inevitable. Claro, Es decir, porque, a ver, y yo creo que eso es porque, importante. mm, Perdón, disculpa. No, no, dime, no, dime. no, te iba a decir por qué, porque creo que en algún momento lo hemos comentado, la Organización de Cooperación en Shanghái se está convirtiendo realmente en el centro de gravedad de toda la construcción de ese mundo multipolar. ¿Por qué? Porque hay muchos países que se solapan ya en la Organización de Cooperación de Shanghái con los BRICS, con la Unión Económica Euroasiática, con el Banco Regional de Desarrollo, el Banco Internacional de Desarrollo, con incluso con organizaciones supranacionales de otras zonas del mundo. Es decir, estaríamos hablando de la Alternativa Bolivariana de las Américas, del Mercosur, de la Unión Africana, del Consejo de Cooperación del Golfo, la Liga Árabe, la ASEAN. Es decir, al final eso necesariamente tendrá que converger. Porque es que ya hay muchos países que están en uno, no, en dos o más de esas organizaciones supranacionales. Claro. Luego, aunque solo sea por una cuestión de economía de escala, eso va a converger. Y eso es un proceso inevitable, inevitable. Y igual que Mongolia, ahora mismo ya se ve imbricada en el asunto de la construcción del Power of Siberia 2, es decir, el gasoducto que va a llevar el gas ruso, todo el gas ruso que venía a Europa lo va a llevar a China, pasando por Mongolia, que asegura así su suministro energético y además unas ganancias por los derechos de paso. Es decir, bueno, pues igual que ocurre con Mongolia, va a ocurrir con Corea del Norte, va a ocurrir con Afganistán, va a ocurrir con Afganistán. Es decir, porque al final es una construcción
euroasiática, donde las conexiones, tanto de transportes, de flujos de energía, de materias y la creación de clústeres, tanto comerciales como industriales, va a acabar recorriendo todo el continente, porque hay necesidad de salir al Índico, porque hay necesidad de salir al Golfo Pérsico, porque hay necesidad de salir al Mediterráneo, porque se cubre la ruta del Ártico, de la cual ahora en el Foro Económico Oriental el presidente Putin lo ha lanzado ya directamente porque ya ha llegado a los acuerdos con China y tiene que estar operativa en 2030. Y esto significa, significa una operación económica de primera magnitud, donde se va a reducir casi en 2/3 en muchas ocasiones el tiempo en que van a tardar de llegar los productos de China a otras partes del mundo. Para eso hay que crear puertos, estructuras de ferrocarriles, clústeres industriales, flota de rompehielos nucleares que garanticen la apertura de la ruta durante todo el año. Y hay que preguntará, pero si el Ártico se está deshaciendo por el cambio climático, ¿para qué quieren los rompehielos nucleares? Pues porque a lo mejor no se deshace. Y entonces, claro, igual el cuento queda en cuento y igual el Ártico sigue teniendo hielo. Claro. Por lo menos a día de hoy es que está en récord. Entonces, bueno, pues es decir, y esto es todo un entramado que va conformando una arquitectura eurasiática que tiene sus ramificaciones hacia África, hacia la América hispana y o Iberoamérica, y no hacia el Pacífico, y debería tenerlo también hacia Europa. Lo que pasa es que Europa está en el mundo de las salutizaciones provocadas por las sustancias, entonces es imposible, ¿no? Es decir, Europa está en otra cosa, ¿no? Europa está intoxicada. Sí, está muy medicada. Está muy medicada, sobremedicada. Está muy medicada. Sí. ¿Y qué opinas? Bueno, ¿qué opinas? Es que, claro, tampoco se puede opinar gran cosa, ¿no? Pero la reacción de Trump viendo el desfile en Pekín me parece que es como de patio de colegio, quiero decir. Es una Bueno, cosa... yo creo que sí, a ver, yo queriendo pensar bien, creo que Trump tenía una sana envidia. Bueno, por descontado. O sea, él ha intentado hacer todo eso, que le desfilaran. No quisieron desfilarle bien, porque te acuerdas aquel desfile con los Sí. carricoches aquellos. Bueno, una cosa dantesca, ¿no? Y claro, él dijo, yo esto me lo he perdido, ¿no? Me lo he perdido, me lo he perdido. Hay que decir que Trump estaba invitado, ¿eh? Pero la Y pifió. yo creo que ha sido muy mal asesorado, porque Trump debería haber ido. Yo sé que esto tiene unas graves implicaciones desde el punto de vista de la hegemonía norteamericana, pero es que, a ver, llegados a este punto, el hegemón tiene que plantearse, tiene un dilema y tiene que plantearse resolver el dilema. Mirad, una hegemonía, cuando se encuentra enfrente de una serie de potencias dispuestas a disputarle esa hegemonía, tiene dos opciones. Una es no aceptar que su hegemonía está en decadencia e intentar mantenerla, y esto lleva a la trampa de Tucídides, es decir, lleva al conflicto bélico. Tarde o temprano va a llevar al conflicto bélico. Y generalmente el conflicto bélico, y más ahora en tiempos de las armas nucleares, el conflicto bélico puede significar un desgaste terrible que puede llevar al colapso de la propia hegemonía. Pues claro, ellos piensan que lo iban a ganar, pero objetivamente las cosas no están como para que resulten ganadores. Cuando en la cumbre de Shanghái había bastante más del 50% de la población mundial, casi la mitad del Producto Interior Bruto del mundo, del Producto Interior Bruto de verdad, el de producción de valor añadido, el que sale de las fábricas y de los campos,
Sí, no sí. el que sale de la especulación financiera de Wall Street, de unos despachos. Entonces, cuando uno tiene eso, pues igual tienes un gran riesgo de perder una guerra mundial, que te puede llevar al colapso. La otra opción que tiene es aceptar que efectivamente, como todos los imperios, pues nacen, crecen, se desarrollan, llegan a un punto óptimo de expansión y demás, y luego sufren una decadencia. Si te encuentras que estás ya en la zona de caída de la influencia imperial, porque ya hay otras potencias emergentes que están dispuestos a disputársela contigo, pues entonces a lo mejor lo más adecuado es pensar en aceptar eso e intentar sentarse en la mesa de un mundo multipolar. Oye, pues a lo mejor en la silla más grande, pero sentarte en la mesa con una situación de cierto privilegio, pero estar dispuesto a sentarte en la mesa y a, de alguna forma, compartir ese nuevo orden internacional. Y eso a lo mejor puede Juan salvar, Antonio, no tu hegemonía, pero sí puede salvar, bueno, pues tu influencia en determinadas áreas, tu posibilidad de enriquecimiento, de mantener ciertos niveles de vida para tu población, etcétera, etcétera. Si no, van al colapso. pero Juan Antonio, lo que dices es perfectamente razonable, pero ¿tú realmente ves a los yanquis capaces de hacer ese ejercicio de realidad? Claro, aquí hay que decir que los estudios empíricos van en mi contra. Generalmente, cuando esto ha ocurrido en la historia, se ha producido la capa de Tucídides. Eso es verdad. Claro. Eso es verdad. Pero, bueno, ya que tenemos la experiencia histórica, se podía aplicar un poco de racionalidad, ¿no? Es decir, bueno, es decir, hágase el cálculo y ver en los posibles escenarios cuál sería, o aplicando la teoría de juegos, por ejemplo, cuál sería el más beneficioso. Aunque eso beneficie también a las potencias contrarias. Pero es que igual el que tú crees que es el más óptimo es el que te lleva al colapso. Claro. Pero, oye, es verdad que la experiencia histórica nos dice que los hegemones intentan resistirse hasta el final, hasta el punto de llegar al conflicto y al enfrentamiento bélico, que por otra parte era lo que pensaba Estados Unidos desde hace tiempo. Y ahí están los escritos y los estudios de la Rand Corporation, de la Atlantic Council, de la Brookings Institution y demás, donde delimitan claramente a China como la amenaza sistémica para su hegemonía, y más aún si acaba teniendo una alianza por necesidades de aumentar el poder relativo con Rusia, con India, con Irán y con otros estados. Hay que tener en cuenta que en la cumbre de Shanghái, de los 8 estados nucleares del mundo, había 5. Claro. Claro. Es decir, ojo, ojo. Bueno, veremos a ver qué hacen los. Porque de alguna manera tienen que responder. De alguna manera tienen que responder Sí, pero bueno, tienen Hollywood, ¿eh? Bueno, eso sí, de ¿Sabes? momento. Pueden hacer una película y te cuentan una historieta y todo el mundo se la cree y piensa que la historia ha sido de otra forma, ¿no? Ya has visto lo que decía la señora Callas, sorprendida de que alguien dijera que es que Rusia y China habían ganado la guerra mundial. Claro, esto solo puede obedecer a una indigencia intelectual absoluta que la devuelva a la escuela, ¿eh? O que es una mentirosa compulsiva, fanatizada, o sea, un peligro público, una persona que necesita tratamiento, Está loca. hay que encerrarla, efectivamente, hay que encerrarla porque es Está un peligro loca. público, y entonces, bueno, pues te pueden siempre crear una serie de Netflix donde te cuenten la historia de otra forma, ¿no? Y de cómo Trump logró evitar la guerra mundial, gracias a que se impuso a las ansias expansionistas de China y Rusia. Que te cuentan esto y ya está, y tú te lo crees, la gente se lo cree, se lo ponen muy bonito, ponen una protagonista rubia muy guapa, y ya está. Es decir, la mecánica habitual del control del relato que se realiza desde ciertos poderes transnacionales. Yo escuché el discurso, yo lo vi en directo, el desfile, estoy seguro que tú también, el desfile Sí, en Pekín, en la y madrugada. lo vi a través del canal chino en inglés, ¿no? Y escuché el discurso, que no fue muy largo, de Xi Jinping, y dijo una cosa, sobre todo mencionó la paz muchas veces, ¿no? Como que es importante la paz,
y luego dice, estamos en un mundo de unos retos donde si caemos, caemos todos. Es decir, donde el armamento es tan bestial Claro, que hay que claro. pensarse mucho el tema de. Entonces, ¿quiénes son los pirómanos aquí? Porque lo que se oye en el otro lado es vamos a la guerra, hay que Sí, no, hombre, armarse. los pirómanos, fundamentalmente, si tú ves la coalición de los charlatanes estos, los puestos, que hubo al día siguiente del desfile en Pekín, en París, la reunión en Ah, París, bueno, esto. donde, claro, esos son los que quieren incendiarlo todo. Posiblemente cierta parte de cierta parte de las élites norteamericanas, en consonancia con esta panda de tarado y de sabandija que se reunieron en París, también quieren ir a la guerra con todo. Hay, ¿verdad?, que habrá sectores más racionales, incluso dentro del propio Servicio de Inteligencia norteamericano o del Pentágono, como el general Flynn, que hizo una declaración el otro día, en la cual, a ver, es que es decir, no se puede ir, es decir, ya no estamos en una época de decir, que es tan sencillo, es decir, vamos a la guerra. No, vamos a la guerra significa que te pueden caer pepinazos nucleares en todas las ciudades. O sea, es que esto, es decir, hay que ser muy consciente de lo que se hace. ¿Qué es lo que pasa? Que los partidarios de la guerra, los pirómanos, realmente conforman una secta de lunáticos, de gente que está muy mal de la cabeza, de auténticos locos, psicópatas, que lo que tienen que hacer las poblaciones es quitárselos de encima cuanto antes. Cuanto antes. Pero vamos, si pueden no esperar a las próximas elecciones, mejor. Y si no, en la primera ley, tienen que quitárselos de encima cuanto antes. Porque esta pandilla de lunáticos, esta pandilla de locos, sí que son los que están dispuestos a incendiarlo todo. Porque realmente son, como todo fanático, es inconsciente de las consecuencias de sus actos. Claro. Son inconscientes de las consecuencias de sus actos. Es decir, cuando uno escucha a Merz o a Macron, es decir, bueno, claro, pues, como son tan malvados, es decir, piensan que ellos siempre se van a salvar. Ellos no van a ir a las trincheras, a ellos no les va a caer ningún pepinazo. Ellos se van a salvar, porque ellos son, hombre, son la élite, ¿no? Es decir, entonces ellos se van a salvar. Pero claro, es que a mí me da la sensación que, digo, no se va a salvar nadie, pero es que además los que se pudieran salvar, no va a haber soga suficiente Sí, para sí, colgar a los lunáticos. desde luego, desde luego. No, no, a ver, la reunión esa fue, pero vamos, como psicodélica, quiero No, decir. no, Aparte, fue, hablando de fue millones de soldados y cosas sí, así. no vamos, es decir, mira, es decir, un Rute diciendo que hace falta más dinero. Hace falta más dinero. Mira, el resultado de la reunión, por supuesto, vendieron la milonga de que 26 países europeos están dispuestos a enviar tropas a Ucrania. Luego, no sabemos por qué extraña razón del destino han empezado a caerse países. De la Ni lista. polacos, ni austriacos, claro, al final, claro, de los 26, pues al final no sé si quedarán 2 o 3. Que además, ¿qué van a mandar? ¿10.000, 20.000? Nadie lo sabe. ¿30.000? Mira, mandar 30.000 soldados a Ucrania, primero no va a cambiar nada. Nada. Segundo, significa que son 30.000, al menos en 3 rotaciones al año, estamos hablando de 90.000. Eso ya es más que todo el ejército británico, operativo. O sea, no hay posibilidades de sostener todo el frente OTAN, toda la infraestructura y logística OTAN, y además tener 90.000 tíos allí enfrascados. No hay posibilidad. Y luego es eso, mandarlos a qué. ¿A qué? Claro, mándalos a que, por supuesto, claro, cuando venga la paz. Antes no, pues no le van a caer los pepinazos. Claro, es decir, entonces no, cuando venga la paz. Claro, que esto es decir, bueno, ya veremos, ¿no? Cuando venga la paz. Y eso sí, siempre que estén los Estados Unidos, porque todo el objetivo es arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Claro. Porque sin Estados Unidos no tienen nada que hacer esta pandilla de mamarrachos que gobiernan en Europa. Pero es que Rute vino a decir que hacía falta más dinero, ¿no? Y como única consecuencia práctica de la reunión de los puestos allí en París es gastarse 150.000 millones de dólares para Ucrania en armamento. Bien.
Aquí, entonces, se te vienen a la cabeza Ya dos sacas cosas. la calculadora. Claro, ya se te vienen a la cabeza dos cosas. O sea, después del 5% del PIB en defensa, más 850.000 millones para el rearme, más hablar del tema del servicio militar obligatorio, que hay que pagarlo, pero no porque haya que pagar el sueldillo a los soldados, que le van a pagar una porquería. ¿Eh? No, no, es que los estás quitando del aparato productivo. Claro. Claro, es decir, es que esto hay que tenerlo en cuenta. Es que decir, no, aquí yo movilizo a 200.000 y ya está. Son 200.000 que estás quitando del aparato productivo, majo. Claro, son 200.000 trabajadores que estás quitando. Aparte de eso, nos sacan lo de los 150.000 millones. Todavía, aparte de todo esto, otros 150.000 millones. Pero es que la tomadura de pelo es tan gigantesca que ellos siempre parten del hecho de que la gente no se acuerda de las cosas. Pero es que estos 150.000 millones ya habían sido aprobados en la reunión anterior y habían sido aprobados en una reunión anterior a la anterior. O sea, están aprobando de nuevo lo mismo. Así yo también organizo cumbres exitosas. Siempre, da lo mismo. Apruebo lo que se hizo en la anterior, Porque que está es en la un anterior, que bucle está en la anterior. redundante. Es un Claro, y ya bucle. está. Y entonces estamos en el permanente día de la marmota, donde estos tipos se reúnen siempre, porque en el fondo ni tropas, ni dinero que no tienen, ni nada de eso. Solo tienen un único objetivo: arrastrar a Estados Unidos a la guerra. Porque si no, están perdidos. Están perdidos. Y en la perdición se va a llevar por delante a la OTAN y muy posiblemente a la Unión Europea, donde las contradicciones internas, en el momento que sea imposible dar la vuelta a la situación en Ucrania, las contradicciones van a salir a la superficie. Y cuando salgan a la superficie, se acabó. De hecho, en la cumbre de Shanghái ya vimos una de esas contradicciones, cuando vimos a Robert Fico allí reunido con Putin. Claro. Y en la tribuna. O Alexander Bubich. O la presencia en Tianjin también de un Erdogan que es miembro de la OTAN. Bueno, pero Erdogan está a las tortas y a las tajadas. Pero es miembro de la OTAN. Es Es de decir, la OTAN, sí. las contradicciones van a surgir, porque Erdogan, como bien sabes, va a ir a caballo ganador. Sí, hombre. Y si esta silla está mejor que la otra, se va a sentar en esta. Con lo cual, las contradicciones surgirán. Las contradicciones van a surgir, van a salir a la superficie. Y esto se puede llevar por delante toda esta estructura, que ojalá ocurriera mañana mismo, porque esta estructura montada en Europa solo tiene una consecuencia. Es decir, hemos dicho el objetivo, vamos a decir la consecuencia. La única consecuencia que tiene es robar a los ciudadanos. Sí, el latrocinio. Sacarles el dinero para mantener una estructura que solo sirve a los intereses de unas determinadas élites parasitarias corporativas, que son los que ponen a los sabandijas lunáticos estos en el poder. Desde luego, desde luego. Bueno, ciertamente en la situación en Europa es la que es, pero estamos viendo últimamente, ya lo hablamos en el último programa, muchos movimientos como de enseñar y esconder, ¿no? En Venezuela, ¿no? En Venezuela. ¿Cómo está a día de hoy, a tu juicio, la cuestión venezolana? A ver, yo parto del hecho de que en principio veo que lo que se busca es una forma de presión psicológica sobre el gobierno venezolano. Es decir, ¿por qué? Porque, hombre, lo desplegado hasta ahora en el Caribe no permite pensar que pueda haber una invasión. Vamos, no, que nadie espere ver el desembarco de Normandía en el Caribe. Estamos hablando de una serie de buques, hay algún buque anfibio, es decir, todo lo que hay puede servir para algún tipo de operación, de operaciones especiales o algún tipo de bombardeo misilístico sobre determinados objetivos. Eso es lo único que puede haber en este momento en caso de que se llegara a una situación de En esa. caso que haya algo, claro, sí, sí. En Sí. caso de que haya algo. Es decir, ya digo que yo creo que es más una operación de presión psicológica. Y entonces, claro, uno se pregunta, bueno, ¿y cuál es el objetivo de esa presión psicológica? ¿Para qué se hace?
Y aquí, bueno, pues te vienen a la cabeza fundamentalmente dos temas. Uno, el más inmediato, y es que tú quieres de alguna forma someter al gobierno venezolano a tus intereses. ¿Y qué intereses puede haber ahí? Para someter al gobierno venezolano. Pues fundamentalmente que Venezuela tiene las reservas probadas más grandes del mundo en petróleo. Que además tiene oro, que tiene materias raras, que tiene otro tipo de riquezas, bueno, de madera hasta... bien, es decir, con lo cual dice, bueno, pero ¿para qué querría Estados Unidos petróleo si es el mayor productor del mundo? Pero ya aquí, en otros sitios, ya hemos comentado cómo Estados Unidos es el principal productor del mundo de petróleo, pero también es el principal consumidor. Y no Sí, le no, y llega. hablamos la semana pasada que incluso lo que le compra Canadá, Claro. que está en peligro, no le llega, ¿no? Podría No le estar llega. no le llega, claro, podría estar en peligro. Pero es que además la perspectiva del asunto es que los filones de esquisto para producir hidrocarburos se agotan muchísimo antes que las grandes bolsas de petróleo que pueda haber en Oriente Medio, en Venezuela, ¿no? Se agotan mucho antes. Con lo cual, es decir, producir a este ritmo, igual dentro de 5, 6, 7, 8 años, ha pegado un bajón. Y Claro. por lo tanto necesitará más petróleo. Pero luego surge la segunda pregunta y dice, bueno, vamos a ver, ¿y no es más fácil para Estados Unidos llegar a un acuerdo con el gobierno venezolano y comprarle el petróleo, el oro, las tierras raras y lo que necesite? Claro. Pues sí, pero eso significaría legitimar al gobierno bolivariano. Y es que Venezuela es un mal ejemplo y tiene una cierta influencia política en otros gobiernos de la zona y tiene una entente, por ejemplo, con Cuba, con Nicaragua, ahora también con Colombia, y mañana a lo mejor con otro tipo de gobierno que puede haber con Argentina, también con Brasil, es decir, y Venezuela estaba en Shanghái, en la cumbre de Shanghái, estaba el presidente de la Asamblea Nacional de Venezuela. Y China ya ha inaugurado la primera plataforma flotante de extracción petrolífera en Venezuela. Eso te iba a preguntar, Juan Antonio. ¿Cómo crees que sería la reacción de China si hubiera una acción directa de los yanquis en Venezuela? Bueno, Porque la claro, relación China tiene muchos intereses en Claro, Venezuela. la reacción de China, evidentemente, va a ser la de intentar defender sus intereses. De hecho, ya están apareciendo informaciones de que aviones de cuarta generación chino, los que utilizó Pakistán en su choque con la India, ya han llegado a Venezuela. Tengo que decir que mi impresión es que esos aviones van a estar pilotados por militares chinos. Eso Porque te iba no, a preguntar, porque claro, Venezuela tiene pilotos no, como no para... hay, claro, no hay tiempo para formar pilotos en un avión que además no conocen para nada. Claro. Es decir, podría ser, yo qué sé, a lo mejor un avión norteamericano, porque ellos tienen F-16, pues a lo mejor le podría resultar más fácil, pero un avión chino seguramente necesitan una mayor formación y no hay tiempo, no hay tiempo. Por lo tanto, posiblemente estén pilotados por militares chinos. También se sabe ya es público, que drones de ataque y misiles antibuque fueron ya proporcionados a lo largo del año pasado por Irán. Con lo cual, igual Venezuela tiene cierta capacidad, no voy a decir de derrotar a los Estados Unidos, pero igual de resistir un primer embate y a lo mejor le sale el tiro por la culata. Ahora bien, ¿qué vemos? Lo que vemos es la típica chulería imperialista de siempre. Lo que vemos es a Narco Rubio diciendo que le importa un rábano lo que diga la ONU respecto al crimen de la famosa barcaza. Esa Ah, sí, barquita, esto de la barcaza, una sí, cosa sí. como muy rara, Esto ¿no? de Esto. la barca, donde según el relato norteamericano, y decimos relato porque incluso hay hasta sospechas por alguna empresa especializada de que podía ser toda una construcción de inteligencia artificial. ¿eh? Pero vamos a Bueno, darlo yo he por visto bueno. una foto de la barcaza famosa, una Sí, foto. sí, sí, sí. Claro, pero ¿eso qué significa? Nada. Nada, no significa nada. Las imágenes esas, ¿qué nos indican? No, que dicen los norteamericanos que iban 11 narcotraficantes. Primero, no sé cómo pueden saber si son narcotraficantes o inmigrantes ilegales
o yo qué sé, Coño, alguna Juan cosa. Antonio, porque llevaba una camiseta que ponía Claro. narcotraficante. Soy narco. Segundo, no se cuentan 11 por ningún lado. Suponemos que alguno iba escondido por debajo del agua, debajo de la barca. No lo sabemos, pero no se cuentan 11. Claro, la parte donde se supone que va la carga de droga, porque no sé Sí. cuántos kilos llevaban, es muy pequeñita en la parte trasera de la barca. Pero la barca lleva 2 motores. Esa barca llevaba 2 motores. Para ir desde las costas de Venezuela hasta Puerto Rico, por decirte un sitio, por no decir ya Florida, un poco antes, Puerto Rico. ¿Tú sabes la cantidad de combustible que hay que llevar? Sí, ¿Dónde claro, lo eso llevaban? chupa que no. Sí, sí. ¿Dónde lo llevaban? Porque si toda esa parte de atrás iba con latas de combustible, entonces la droga que llevaban 2 papelinas y un porrillo. O sea, ¿qué llevaban? Entonces, ¿quién nos asegura que realmente estos tipos eran narcotraficantes? ¿Quién nos asegura realmente que iban 11 y no 5 o 3 o 2? ¿Quién nos asegura que portaban droga? ¿Quién dice nada de esto y más en aguas internacionales? Atacando a buques civiles, bueno, a una barca civil, atacándola en aguas internacionales, bombardeándola. Bien, esto dentro del derecho internacional se llama crimen. Esto es un puñetero crimen. Aunque fuesen narcotraficantes, tú los detienes porque ¿para qué sirve tu flota? O sea, tienes ahí un montón de destructores, barcos, fragatas, buques anfibios, aviones, helicópteros, tienes de todo por allí, y llega una barquita en la que van 5 tipos, porque no se cuentan más, allí, y no eres capaz de interceptarla y detenerla. Claro. Entonces podrías haber dicho, mira, ¿ves? Salían de Venezuela, eran X, con estos nombres, llevaban esta droga, mírala, ahí. No, y sacarlos esposados y que lo vea todo el Claro, mundo, es decir, ¿no? no, los bombardean y los asesinan. Bueno, eso es muy Y, americano y, también. los, y, nos, y son narcotraficantes porque ellos nos dicen que son narcotraficantes. Y cuando la gente pone el grito en el cielo, el narco rubio nos dice que a él le importa un rábano lo que digan las Naciones Unidas. Y cuando poco menos que se le reprocha lo mismo a G.D. Vance, dice que a él le importa una mierda lo que diga la gente respecto al tema. Ah, está bien esto, está bien. Claro, entonces, es decir, ¿qué quiero decir? Que no es solo Donald Trump, porque a Donald Trump ya lo conocemos, sabemos que es un tipo de este lenguaje, porque es lo que ha mamado de siempre, con sus relaciones mafiosillas en Nueva York, y porque él es así. Pero bueno, es que Marco Rubio, G.D. Vance, también son así. O sea, todo su tema es la chulería, y hacer aspavientos, y hacer gestos simplemente amenazantes en el túmulo. Ya le cambio el nombre al Departamento de Defensa y le pongo el Ministerio de la Guerra, ¿no? Esto sí, Es sí, decir, sí, la sí. paz por la fuerza. Ellos ganaron la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, todas las guerras que hubo entre medias, las posteriores y las anteriores. Es decir, bueno, es que todo es una especie de narrativa que yo quiero imaginar que tendrá cierto eco dentro de la propia parroquia, dentro de la población norteamericana. Pero fuera esto solo puede provocar risa, pena o miedo. No puede provocar otra cosa. O sea, Es que es de decir, alguna manera es como no sé, es como la imagen de un imperio que está desmoronándose. exactamente, Es exactamente. el Un camarote de imperio, los hermanos Marx, es el claro, camarote exactamente, un imperio, cuando el poder imperial está sostenido, y está anclado, no tiene que hacer estas cosas. No, de hecho, no las hace. es que, con perdón, o sea, yo no me imagino a Sergei Lavrov diciendo que lo que diga la ONU no importa una mierda, o sea, No, es sinceramente. que sí, Que sí, no, es es que que son, ya te digo, es lo propio de, bueno, también es verdad el deterioro iba a decir de las élites, no, el deterioro de los muñecotes que nos ponen las élites para gobernarnos, de los pues ha habido cuadros, sí, sí, claro, sí. ha habido un deterioro importante, claro, es decir, ¿por qué? Pues no lo sé, quizá porque la gente que tiene un poco de más cabeza, de más cultura, de más capacidad y demás, dicen, a mí no me engancha, ¿no? Yo no voy a ser al lado del narco rubio, ni voy a ser al lado del otro, este me parece un payaso, es decir, yo qué sé, pues igual que, o porque efectivamente también el nivel ya ha caído tanto
que ya no encuentran nada mejor, lo cual sería más triste todavía. Sí, sí. Pero bueno, pues esta es la situación de la de Venezuela, ¿no? Y bueno, lo más lamentable, porque la política de las cañoneras, muy típica de los Estados Unidos en la zona, ¿cuántas veces han invadido Nicaragua? Si hemos perdido la cuenta, ¿no? Es decir, es muy típico en la zona. Lo peor de todo es esa actitud que otros países, que se suponen países hermanos, toman con respecto a esta situación. Porque esto no es una cuestión de mejor o peor gobierno, de un determinado gobierno, ¿no? Esto no es una cuestión de que sean más de derechas o más de izquierdas. Esto no es una cuestión de que si son corruptos o no, porque vamos, si hay que hablar de corrupción, esto es una cuestión de soberanía. Y entonces, si entendemos y queremos que sean soberanos los estados, que en Venezuela sea soberana, tú no puedes apoyar nunca una acción agresiva y una preparación para una guerra de agresión que está tipificada en la jurisprudencia de Nuremberg, no se puede permitir, no se puede legitimar, no se puede justificar. Y esto es quizás lo más triste de todo el tema. Y encima tienes que escucharlo de mucho defensor de la hispanidad, de mucho patriota de hojalata, ¿no? Es decir, Bueno, claro, sobre el tema de la hispanidad, querido Juan Antonio, llevamos unas semanitas un poco sí. caliente con este asunto porque, en fin, hay para No, todos pero los gustos. Para sí, todos los pero me da gustos. igual, me da igual. Es decir, no, yo no estoy no intento ahora mismo ni justificar ni no justificar. Pero digo que un defensor de la hispanidad, si es coherente, no puede admitir de ninguna de las formas una agresión contra un país hermano. Bueno, pero eso por descontado. Claro, ya No, está, no. punto. Creas Y menos más de o los creas. anglos. Y menos de los Claro, anglos. Claro, exactamente. Claro, es decir, creas más o claro. creas menos. Es decir, todo eso no lo puedes, de ninguna manera lo puedes justificar. Y esto es quizás lo más penoso, ¿eh? Es decir, tener que escuchar a ciertos sectores de la derechuza en España acabar intentando justificar que hay que acabar con el régimen de Maduro, ¿no? Es decir, Claro. vamos a ver, ¿pero tú quién eres? ¿Tú quién eres para decir con lo que hay que acabar en Claro, Venezuela? pero como tú bien sabes, una de las tantísimas falencias que tiene esta cuestión de la hispanidad y demás es que no hay un consenso sobre el tipo de sistema político que podría articular esto. Es decir, hay de todo. O sea, hay de todo. Sí, Claro, hasta los pero sé, vendidos. pero hay un Claro. principio claro, Manuel, hay un principio claro. Aquel que defiende la hispanidad tiene que entender que Venezuela es un país hermano. Si no, ¿qué cojones estás defendiendo? Bueno, pero ellos creen Claro, que esos hermanos van a estar mejor bajo el ala de los defensores de la libertad. Eso claro, es de lo los Estados preocupante. Unidos, ¿no? Es decir, Claro, yo soy de eso la es, hispanidad, pero bueno, es mejor que estén bajo el ala de los Estados Unidos. esa es la desgracia. Esa es la Claro, pues desgracia. entonces estamos en el marco del tradicional vendepatrias y traidorzuelo, ¿eh? Que tantas veces ha hundido a España. Que Que tantas sí, veces ha hundido sí, a España. España, bueno, pues simplemente porque está al servicio de una potencia extranjera. Claro. Consciente o no, está al servicio de una potencia extranjera. Sí, sí, sí. Así. Así es. Hay que decir quizás también, en este tema de Venezuela, que yo no sé si efectivamente sean capaces de ir más lejos de lo que ya hemos visto. No lo sé. Pero quizás también les pueda salir el tiro por la culata, no desde el punto de vista militar, sino que ese mal ejemplo que puede ser Venezuela lo acaben reforzando ante las poblaciones de las Américas, porque una vez más van a ver el resultado. De aquí o entras en lo que ellos quieren o te mandan las cañoneras, Claro, sigue siendo lo mismo de siempre, claro. lo mismo de siempre. Y para beneficio, como siempre, de unas estructuras transnacionales, de una fuerza operativa, ¿eh? Que lo que busca es, bueno, pues la disolución de los estados, su dominación, el expolio de sus recursos, la esclavización de su gente y convertirlos además en consumidores de la American Wildlife. Exacto. Y en esto hay que decirlo que sí que hay cierta culpa de los propios gobiernos americanos, incluso del de Venezuela, que yo quiero mucho. Es decir, el control del relato, de las formas,
incluso políticamente, es seguir determinadas consignas que surgen de los laboratorios de ideas de las potencias imperiales anglosajonas, ya de por sí eso tendría que ser considerado agresivo y no permitirse. Si eres soberano, eres soberano. Si quieres proteger a tu identidad, tu pueblo, tus tradiciones, a tu país, tiene que ser en todos los órdenes. Porque el sistema de dominación imperial anglosajón no solo actúa con las cañoneras, actúa con la economía, y esto en Venezuela lo saben bien, actúa con la narrativa, es decir, actúa con la cultura. Entonces, hombre, vamos a empezar, decía, mucho hablar de los pueblos originarios, y al final vamos todos que parecemos salidos de un barrio de Nueva York, ¿no? Es que la cuestión esta del indigenismo y todos estos temas que ha calado tanto. El propio Chávez, también incurrió en eso. A ver, hay que ser honestos con lo del indio Huaycaipuro y la leyenda negra y Sí, toda pero esta bueno, es cuestión. decir, era una Pero forma en un momento determinado de buscar una cierta legitimación a la revolución, ¿no? sí, De hecho, sí, si uno sí, mira al propio Bolívar, que es muy criticado por Marx, es decir, pero bueno, claro. es decir, de alguna forma tienes que buscar tus mitos fundacionales, ¿no? Entonces, bueno, pues es comprensible, es decir, uno tira de lo que tiene en la historia, ¿no? Es decir, Pero para toda esa izquierda eh, hispanoamericana que sigue comprándoles el discurso a los think tanks esos claro, wokes claro, claro, claro. yanquis. Yo te querría poner que a más de uno a lo mejor perdemos unos cuantos suscriptores, pero no me importa. No me importa porque tú eres un tío valiente, Juan Antonio, y yo creo que te va a gustar. Vamos a ponerles algo para que se enteren un poco de la película, si te parece. Fíjate tú lo que decía este buen señor en esta época. Jamás respetado por los poderosos, no alcanzaríamos el bienestar al que aspiramos, no ocuparíamos un lugar en el mundo. Y por eso para nosotros los cubanos estas cumbres que están teniendo lugar tendrían una enorme importancia en la medida en que ayudaran a nuestra unidad. Y la obra histórica no estará concluida hasta que no estemos unidos. Sé que es una meta difícil, sé que es un camino largo, porque son muchos los que quieren que no nos unamos nunca para tenernos dominados, para tenernos avasallados. Y en esa lucha nuestro país ocupa, nuestro pueblo juega un rol fundamental, luchar, resistir. Siempre quisieron apoderarse de Cuba los norteamericanos. Estamos defendiendo nuestra cultura de 5 siglos, nuestra identidad, nuestra sangre. No queremos ser otros, queremos ser nosotros mismos. No queremos ser un Los Ángeles, donde cada día son más discriminados allí los hispanoamericanos, los negros, los humildes. Queremos seguir siendo esta maravillosa mezcla de españoles, de indios y de africanos. Nos sentimos privilegiados por eso. Es lo que nos dio la historia. Es lo que nos dio Dios para los creyentes. Es lo que nos dio Santiago hace 2000 años. Pues ya lo tienes. Conocía el discurso, sí. Bueno, Esto, no, bueno, bien, esto es cuando la izquierda era la izquierda. Claro, cuando la izquierda tenía una serie de parámetros en los cuales precisamente la identidad, ¿cómo decirlo?, étnica pesaba menos que el proyecto de lucha común por la liberación, por la soberanía y por la unidad, la gran patria.
la patria grande, ¿no?, que decía Perón. Entonces, bueno, pues es decir, claro, esta es la lógica, pero verdad que desde hace 20 años en toda la izquierda en América, pues han ido incrustando residuos de ideologías generalmente surgidas del ámbito californiano, Sí. de subproductos norteamericanos, en el cual la izquierda ha ido abandonando sus viejos esquemas de lucha por los trabajadores, por la unidad, por la patria grande, por la liberación de los pueblos, por la liberación nacional, y lo ha ido sustituyendo, bueno, pues por cuestiones de identidad, de género, resilientes, sostenibles, etcétera, etcétera, ¿no? Donde, bueno, pues se manipula el tema de los pueblos originarios, como si los pueblos originarios no fueran miembros también de la comunidad, como si fuera una cosa aparte. Será, pues mira, será indio, pero bueno, aparte de indio, digo yo que también será un miembro de la nación, ¿no? Un miembro de No, la comunidad. y donde no se Claro. estudia en qué bando estaban los indios, en su mayoría, Bueno, no, cuando sí, hubo las independencias. no, No, ya sin claro, remontarme a cuestiones históricas, sin remontarme a cuestiones claro, cuál es fue el que, papel de los indios en todo, y cuál fue el papel de los criollos claro, descendientes de españoles, en todo el proceso aquel de las independencias y demás. Cuál fue el papel de los clubes masónicos, el papel de la mano del Reino Unido, de Inglaterra, en todo este tema, el papel de la sumisión posterior al imperialismo norteamericano. Es decir, por supuesto, es decir, es que son 200 años de historia sin los españoles, sin dominio español, en los cuales las élites sudamericanas tendrían que explicar qué han hecho. sí, sí. Porque hasta hace 200 años podían decir, ¿qué hicieron los españoles? Vale, podemos discutirlo. Pero de 200 años para acá, 200 y pico años para acá, ¿qué han hecho las élites dominantes? ¿Qué han hecho en México, por ejemplo? Claro, ¿qué han hecho? En México perder más de la mitad del territorio. Es lo que han hecho. Sí, Perder sí. más de la mitad del territorio. Pero es culpa de Entonces, España. Y es claro, España la que tiene que pedir perdón, ¿no? Claro, es que es eso. claro, es decir, yo creo que, a ver, sobre los hechos históricos no hay ni que pedir perdón ni pedirlo, porque eso es introducir categorías morales dentro de unos acontecimientos que forman parte del pasado. Y es que Claro, como el pasado no lo podemos cambiar, porque es como es, sí, pues, es decir, no tiene ningún sentido que haciendo un anacronismo, que es analizar la historia desde nuestro punto de vista actual, sí. juzguemos moralmente lo que ocurría hace 200, 300, 500 o 600 años. O que Roma Porque, nos pida perdón por la claro, romanización. entonces, bueno, pues no tiene sentido. Entonces, bueno, aquí lo único es pedirle a esa izquierda que vuelva, en todo caso, a ser lo que era. Y que que hay que recordar, es decir, quienes estaban en el lado del peronismo revolucionario cuando regresa el general Perón y quienes estaban en el otro lado, ¿no? Y lo mismo, es decir, pues con la cuestión en Venezuela o con la cuestión en Cuba, ¿no? Es decir, a ver, aquí, ¿para qué era la revolución socialista? ¿Para poner en los balcones de los ayuntamientos la bandera LGTB? ¿Era para eso? O sea, todas las guerrillas, o sea, el Che Guevara en Bolivia, el asalto a Cuauhtémoc, todo esto para poner la bandera LGTB en los balcones. ¿O Sí, era sí. para la emancipación de la clase trabajadora y convertirla en clase nacional e ir hacia la soberanía nacional? ¿Para qué era? Es decir, esto es lo que es la reflexión que le tienen que llevar. Pero aún así, con todos sus defectos, no deja de ser cierto que Cuba, Venezuela, Nicaragua, Bolivia son malos ejemplos. Eso Y sí, por entonces, supuesto que y lo entonces, son. claro, para evitar que la enfermedad contagie a otros, lo mejor es intentar acabar con el régimen. Y además así nos saldría mucho más barato el petróleo, el oro y las demás materias primas que se puedan sacar y expoliar de Venezuela. Por cierto, querido Juan Antonio, y antes de terminar, una pinceladita, ya que se ha hablado del general Perón. ¿Cómo ves Argentina? Ha habido elecciones, me parece, ¿no? Bueno, Argentina, bueno, a ver, yo creo que en Argentina se va camino de empezar
a despertar a la realidad, a la cruda realidad del desastre económico que ha organizado el chiflado de Milei, a la corrupción que rodea a Milei, a la familia de Milei y a todo el entorno. Por supuesto, corrupción que ahora dicen que han destapado los rusos, los hackers rusos, como saben que están en todo, Bueno, pues es decir, le han deportado los hackers rusos, ¿no? Según dice Patricia Bullrich. Y nada, bueno, pues sí, hay elecciones, ya le han tirado abajo algunas de las leyes que pensaba él, que veía como necesarias para aplicar la motosierra. Y al final, bueno, pues yo creo que, por desgracia, una vez más, la gente volverá a cambiar y despertará después de haber vuelto a sufrir y haber bajado un escalón más hacia el sótano, ¿no? Esto es lo auténticamente desgraciado. Milei es un tarado mental, es un enfermo. Es un tipo que hace la ouija para hablar con el perro que tuvo. Es un sionista descarado. bueno, Es un vendepatrias. Es un tipo que ha mandado el oro de Argentina al Banco de Inglaterra, con lo cual Argentina perdió el oro. O sea, lo pueden dar por hecho, vamos. Es decir, a los que con los cuales se enfrentaron por la liberación de Malvinas en una guerra, y tú les mandas el oro. Es que no se puede ser más traidor, más infame. O sea, no sé, es decir, hay que tirar ya de algún gobernante español para poder comparar. Es decir, eso puede ser más traidor, más infame. Y bueno, pues yo espero que se produzca el despertar, pero ya digo, lo triste es que el despertar se va a producir cuando Argentina esté todavía un escalón más abajo en el sótano, ¿no? Será terrible, cierto. Porque este tiempo no pasa en balde. Y, No, el no, daño, claro que no. y el daño realizado se ha realizado ya. Claro, el no, daño no, se ha hecho. Lo de las reservas del oro, desde luego, ha sido. Porque Eso, vamos, yo es que es no lo que sé, dices tú. Los ingleses no lo sueltan, pero eso, vamos. No. O sea, el oro que entra allí ya queda robado. O sea, eso ya, por supuesto. Pero es que además, hombre, no es que te lo haya robado un amigo. Dice, joder, se lo mandé esto, que era mi amigo, fíjate, se lo ha quedado. No, bueno, es que se lo están mandando al enemigo histórico. Sí, sí. Al enemigo histórico se lo están mandando. Y pensarás que te lo va a devolver. Claro, Vamos, con intereses. Sí, con intereses. Con un lacito te lo va a devolver. Querido Juan Antonio, muchísimas gracias, como siempre, por tu capacidad didáctica, desentrañando todas estas cuestiones que son difíciles de entender, sobre todo si uno pues bueno, se guía por la gusanera mediática, que entonces no entiende nada ni se entera de nada. Pero siempre haces gala de una capacidad didáctica que me abruma, porque eres capaz de contar estas cosas pues, de una manera sencilla, veraz y precisa. O sea que mil gracias, como siempre, por tu Nada, presencia. es un placer. Yo, como siempre, agradecer la presencia de todos y, sobre todo, de verdad, un único consejo que doy siempre: no vean la televisión. Exacto. Mira, hay un montón de canales de temáticas, de lo que quieran, deportivas, científicas, de corazón, y estas, ¿no? Informativas, ¿no? Canales como este, es decir, no vean la televisión, de verdad. Es decir, háganse un favor, a su salud mental sobre todo, no Desde vean la luego, televisión. desde luego. Y a ustedes, señoras y señores, recordarles que es importante que le den al me gusta, que se suscriban, como saben, para que estos contenidos lleguen, que los compartan con su prima, con su amigo, con el primo que está en Argentina, con quien sea. Si quieren colaborar con nosotros, lo pueden hacer vía Bizum en estos dos números o vía PayPal si les es más cómodo. Si les es más cómodo, nos ven desde fuera de nuestras fronteras. Y también está el canal de Telegram donde pueden seguir todo lo que hacemos. Y nada, muchísimas gracias por haber conectado una vez más con El Mundo por Montera, el canal más audaz para el público más inteligente. Buenas noches. Venga, un saludo a todos.